Buenos días, ¿cómo están? Una vez más, dándole gracias al Señor que podamos estar por este medio, a través de este medio, llegar a sus hogares. Y créanme que es un gusto y un placer poder estar hablando lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros y poder llegar a ustedes, que estas palabras que se puedan decir esta mañana sean de una ayuda, una exhortación a cada uno de ustedes. Y yo quiero decirles a ustedes, si es usted por primera vez nos está escuchando, pues bienvenido, siéntase cómodo donde usted quiera, en su casa, en su sala, donde usted esté, siéntase cómodo. Si es posible tener su Biblia, pues tómela, o si es necesario tener una libreta, pues tómela. Van a ver unos versículos en la Biblia que se van a decir, los cuales son importantes para usted, para que usted pueda ser edificado, o al menos usted pueda entender lo que se está diciendo ahora. Y usted, hermana o hermano, que continúa con nosotros, pues es un gusto. Usted ya sabe lo que hacemos aquí, así que es un gusto pues tenerlos nuevamente esta mañana preciosa. Le damos gracias al Señor por habernos concedido ver un día más. Y eso es una gratitud que debe sentir nuestras almas. Pero antes quiero que nos encomendamos al Señor en el servicio, en lo que vamos a tener esta mañana. Y yo les pido que se unan conmigo en oración. Podemos hacerlo de esta manera. Padre Celestial, una vez más estamos aquí, Señor, un domingo más, Señor, dándole gracias por la oportunidad que nos da de poder, Señor, llevar esta palabra, de poder, Señor, sentir que su presencia está con nosotros, dirigiendo nuestros pasos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Gracias, Señor, porque nos ha otorgado un día más de vida. Padre, queremos esta mañana poner en sus manos este servicio. Sea usted, Espíritu Santo, el que tome el control de cada una de las cosas, de cada una de las palabras, Señor, que se dicen esta mañana, que sean de edificación para aquel que las escucha, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me quito yo, Señor, como un ser humano, y le ruego, Señor, le ruego, Espíritu Santo, sea usted el que dirija mis palabras, Señor. Las palabras correctas que salgan de mi boca sean por las que usted las está poniendo, Señor. Padre, nos encomendamos sus manos en este tiempo, Señor, y sea usted glorificado, Señor, en todo lo que podamos hacer y decir esta mañana. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, le damos gracias, Padre. Amén. Bueno, también, hermanos, es importante que no nos olvidemos. Mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué tengo que dar mi diezmo o mi ofrenda? Pero es necesario, hermano, que entendamos. Una vez entendamos lo que el Señor tiene para nosotros, pues uno lo da con alegría, con gozo, en agradecimiento. Y yo los invito a que oremos por las ofrendas que usted pueda dar, ya sea a través del correo o mandándolo con alguien más. Pero es importante que lo hagamos porque tenemos que ser agradecidos. La vida no la tenemos asegurada, pero Dios nos la da cada día. Cuando usted abre los ojos en la mañana, gracias, que el Señor le ha permitido ver un día más. Tiene salud, su economía está bien, es abundante. ¿Por qué no darle gracias? Porque Él es el que provee. Usted tiene la habilidad para trabajar, pero esa habilidad se la dio Dios. Entonces, ¿por qué no agradecerle al Señor por todo lo que Él hace en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, tanto espiritual como físicamente? Así que yo los invito a que oremos. Y la lectura que pues me gusta decir está en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Y tome cuenta lo que dice así el escritor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Solamente el primer versículo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, de todo lo que uno haga, de todo lo que uno recibe, esas primicias, tenemos que honrar al Señor, al Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y la tierra. ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo los invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, le damos gracias, Señor, por todo lo que usted nos ha concedido, por esa abundancia, Señor, que ha proveído en nuestros hogares, la salud, la economía, Señor.
nuestros hijos, Señor, nuestros negocios, nuestros trabajos. Gracias, Señor. Y de eso, de lo mucho que usted nos ha dado, venimos agradecidos, ofrendando, Señor, estas primicias, Señor. Esta ofrenda, este diezmo, Señor, que lo hacemos con un corazón agradecido, dándole gracias por lo que usted es y por lo que usted nos ha dado, Señor. Recíbalo como un olor agradable, con un olor agradable ante su presencia, Señor. Lo hacemos en el nombre, que es el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, también esta mañana pues comenzamos una serie de mensajes, ¿no? Sobre una batalla. Y creo que hemos estado hablando las últimas semanas acerca de una lucha, de una batalla que se lleva. Pero específicamente hoy nos vamos a enfocar más en lo que es la batalla. Mira, a través de la historia, en toda la humanidad, han habido guerras, batallas, unas de corto tiempo, otras mucho más largas. Esta nación se vio involucrada o se ha visto involucrada en muchas de esas batallas. Son parte de la historia de esta nación. Y yo creo que todo país, toda nación, en algún momento u otro, ha tenido ciertos conflictos como nación. Y ahí pues, incluso entre negocios o familias o qué sé yo, siempre ha habido un conflicto. Siempre hay conflicto muchas veces. Y eso pues queremos tratar ahora nosotros. Queremos hablar sobre una guerra que va a durar mucho más que todas las batallas que han ocurrido en el mundo. Pudieron haber durado 5 años, 3 años, 4 años, pero esta batalla dura mucho más que ellas. Es una guerra que ocurre contra ustedes, contra mí. Es una guerra invisible que nosotros conocemos como una guerra espiritual. Esta ocurre en la vida de cada uno de nosotros desde el momento en que nacemos, desde el momento en que usted nace y que yo nazco, y va a durar hasta el momento en que usted muera. Es una guerra mucho más personal, ya es personal. La Biblia dice que hay 3 enemigos que están en guerra contra usted, contra su familia y contra su alma. Y esta batalla tiene implicaciones eternas. Esta semana vamos a comenzar una serie. Estaremos hablando sobre esta batalla y es necesario que hablemos sobre ella porque usted necesita saber cómo pelear esa batalla. Porque si usted no lo hace, va a arruinar su vida y la de aquellos que usted ama. La Biblia dice que tenemos 3 enemigos mortales que están dispuestos a estropear todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en su vida y en la mía. La Biblia los llama el mundo, la carne y el diablo. El mundo es el sistema de cosas que nos rodea, ese sistema de cosas que está golpeándonos continuamente. La carne es la vieja naturaleza que hay dentro de nosotros. Pues el que es creyente tiene esa naturaleza vieja. Y es más, todos tenemos esa naturaleza. Viene desde los comienzos de Adán y Eva. Y luego está Satanás que viene contra cada uno de nosotros con sus demonios y todos los secuaces que tiene que vienen a atacarnos. Yo quiero que comencemos esta mañana mirando esta batalla interna que sucede en cada uno de nosotros. Porque la verdad que usted es su peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Usted es su mayor enemigo. Mira, hay muchas personas que se dicen, tengo tanto estrés debido al jefe que tengo. Este jefe me produce estrés. Este compañero me produce un cansancio. Tengo mucho estrés por los niños. Los niños no se están quietos y no puedo detenerlos o contenerlos. En fin, una serie de cosas. Tengo tantas cosas que hacer. Tengo tantos problemas que quisiera tomarme unas vacaciones en un lugar lejos de aquí. Quisiera irme lejos. Pero hay un problema. Hay un problema con eso. Cuando usted toma vacaciones, el problema se va a ir con usted. No se va a quedar, el problema va a ir con usted. Por eso es que la gente dice, no entiendo por qué mi relación es horrible, por qué mis relaciones son tremendas, no las quiero. Es que van de una relación en otra y luego a la siguiente. Y luego se dicen, ¿por qué tengo este tipo de relaciones? ¿Cuál es el común denominador en estas situaciones? Bueno, yo diría que es usted.
yo diría que soy yo. Usted es el denominador común en estas circunstancias. Algo tiene que cambiar en usted y tiene que ser en usted primero. Mire, en 1970, el caricaturista Walt Kelly mencionó esta frase: nos hemos encontrado con el enemigo y él somos nosotros. Es cierto. Nosotros somos nuestros mayores problemas. La mayoría de las veces, Satanás no tiene que preocuparse por tentarme, porque yo estoy arruinando mi propia vida. Muchas veces Satanás no tiene que pensar en usted, porque usted está haciendo un buen trabajo arruinándose a sí mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar contra estos tres enemigos. Primero vamos a comenzar con la batalla interna, esa que sucede con nosotros día a día. Luego vamos a continuar viendo el mundo y al final vamos a ver lo que hace Satanás. A lo mejor puede que usted se identifique con un diálogo que sucedió entre dos personas. Yo le voy a comentar este diálogo que se dio y a lo mejor quizá usted puede identificarse. Pues uno de ellos le dice: necesito que me explique algo. Cuando yo vine a Cristo por primera vez, parecía que de inmediato todo había cambiado para bien. Sentí gozo por ser perdonado por toda esa vergüenza que venía acarreando. Sentí paz sabiendo que Dios me ama. Sentí una esperanza porque aprendí que Dios tenía un propósito para mi vida. Fue un gran alivio. Pero después de un tiempo, mi gozo pareció disminuir. El seguir a Cristo se convirtió en una lucha. Los viejos hábitos asomaron de nuevo y sentí que volvía a las viejas costumbres. Y esto realmente me frustra, porque pensé que había terminado con todo eso. Yo quiero hacer lo correcto, pero no tengo la capacidad para hacerlo. Sé lo que es bueno y lo que es malo, y realmente ya no quiero hacer lo malo. Sé que Dios no quiere que lo haga. Entonces, ¿por qué sigo tomando malas decisiones? ¿Qué pasa conmigo? Es tan frustrante que a veces me pregunto si tal vez no soy realmente un cristiano. Este es un diálogo que sucedió entre dos personas. Ahora, si alguna vez usted se sintió así cuando vino a la iglesia un fin de semana, cuando usted vino la primera vez, déjeme decirle que usted no es el único. Yo no soy el único. Todos los demás creyentes han experimentado lo mismo. La misma lucha, la misma, diálogo que se dio, lo han experimentado. Pablo mismo, quien después de Jesucristo fue sin duda el mayor cristiano, el mayor creyente que haya vivido, él fue el que escribió el Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento. Y él habla de esta lucha interna en los capítulos 7 y 8 del libro de los Romanos. Esta mañana vamos a ver las consecuencias o las condiciones que suceden en su vida y en mi vida, cuando la batalla está ocurriendo. A lo que nosotros podríamos llamar un costo emocional. Este costo emocional de tener esta batalla en la vida. Pablo dice que hay 6 cosas o hay una serie de cosas que ocurren en su vida cuando usted no sabe cómo lidiar con esta batalla. Con esta batalla que ocurre dentro de usted y de cada uno de los creyentes, incluso de todo el ser humano. Pablo explica que esta batalla, o explica la causa de esta batalla, y luego explica la solución o el remedio para esta condición. Para Pablo, es instintivo decir las cosas como son. No se anda con rodeos, es transparente en su propia lucha. Es honesto sobre la frustración que él siente. Y para ello vamos a leer el capítulo 7, versículo 15. Comienza así de esta manera.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Para comenzar, si alguien se ha quedado atrás, es Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice así el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, lo que él está tratando de decir es que él no quiere murmurar por decir, pero termina haciéndolo. No es que lo haga, pero es un ejemplo, ¿no? No quiero ser impaciente, pero termino siendo impaciente. No quiero decir malas palabras a mis hijos, pero lo hago. Sé que debo cuidar mi salud, pero no la hago. No cuido mi salud. Dice que el pecado que está dentro de él es más fuerte y que lo hace hacer estas cosas. Usted puede ir teniendo ya una idea de lo que Pablo está pasando, de lo que ha pasado en la vida de Pablo. Ahora, el versículo 18 dice, continúa él, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es como que él está comenzando a desanimarse un poco, como que no pudiera cambiar la situación, porque que pareciera que ya era un hecho en la vida de él, ya eso tenía que ser así. Y él continúa con ¿cómo le dijera? Relatando lo que está sucediendo en él. El versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjense lo que dice Pablo, o lo que nos dice esta mañana. Pero esta mañana vamos a comenzar en detalle, un poco más o menos, de cómo ganar esa batalla que sucede dentro de nosotros, para cambiar las cosas que uno quiere cambiar, pero que parece que no pueden cambiarse. Y déjenme decirles que va a haber un costo, un precio. Quiero que comencemos por analizar el precio o el costo de esta batalla emocional que se desarrolla dentro de cada uno de nosotros. El agotamiento emocional ocurre cuando usted trata de hacer lo correcto por sus propios medios. Es agotador. Eventualmente usted se va a desanimar. Pablo enumera una serie de cosas, consecuencias emocionales. Y a lo mejor pueda que usted se identifique con cualquiera de ellas. Las vamos a enumerar ahora. La primera es la confusión. Pablo dice que lo primero que sucede cuando uno trata de pelear la batalla espiritual interna con su propio esfuerzo o con mi propio esfuerzo, es que me va a confundir. Él lo dice en el versículo 15. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dese cuenta de lo que él está diciendo. Solo en este versículo, él se está mencionando 5 veces. Está usando ese pronombre personal. ¿Ah? Algo anda mal con él. Es una señal o es la idea que él nos está dando para entender la lucha que hay. En la Biblia hay 2 capítulos grandes, todos son grandes, pero estos 2 capítulos trata sobre la vida del cristiano derrotado, el cual es el capítulo 7 del libro de Romanos. Y el capítulo 8 trata sobre la vida cristiana victoriosa. En una, él nos muestra a aquella persona derrotada o que se siente derrotada. Y en la otra nos da la respuesta, nos enseña sobre la vida
victoriosa de un cristiano. Pues en Romanos capítulo 7, Pablo usa ese pronombre personal, como les dije, alrededor de 41 veces. O sea, es en el capítulo 7. En el versículo 15 él menciona 5 veces, solo ahí menciona 5 veces. Pero bien, o sea que al mencionarse él 41 veces personalmente, él tenía un problema personal. Él tenía el problema del yo. Usted también y yo también lo tengo. El problema es que yo trato de hacer todo a mi manera. Y eso me va a hacer fracasar. Por ende, soy mi mayor problema. Dese cuenta que Pablo no lo entiende, está perplejo. Y eso es algo que debería animarlo a usted y me anima a mí. ¿Por qué? Porque, mire, Pablo era un gran santo, era el gran discípulo, era una persona madura. Y esta persona o él mismo está indicando que no tiene todas las respuestas en la vida. Entonces, si él no tiene todas esas respuestas en la vida, pues usted y yo no las vamos a tener. Y puede ser que sea bien que no podamos entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Quizás por eso es que nosotros no entendemos lo que estamos haciendo. ¿Sabe usted por qué trato de no juzgar los motivos de otras personas? Lo pongo en este contexto, pero ¿por qué yo no trato de juzgar los motivos de otras personas? Bueno, porque ni siquiera puedo entender mi propia mitad o mi propia vida o la mitad de mi vida. No la puedo entender. Y usted también no sabe por qué hace lo que hace en la mitad o en la parte de su vida, de su tiempo. ¿Por qué no puedo dejar de hacer cosas malas y por qué no hago constantemente cosas que son buenas para mí? Bueno, él dice que es confuso. Es confuso. La segunda cosa que sucede cuando no se puede pelear esta batalla es que ocurre la culpa y la vergüenza. Y Dios no quiere que usted ande con un montón de culpa y vergüenza. Pero eso es lo que sucede cuando uno intenta librar esta batalla con herramientas humanas, como la fuerza de la voluntad propia. Él dice en el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Lo que él está diciendo es que sabe lo que hace, que lo que él hace está mal. Usted y yo lo sabemos. Usted lo hace y sabe que está mal, entonces, a consecuencia de eso, tiene una conciencia mala, se puede decir. O sea, empieza a sentirse mal. ¿Sabe de dónde viene la palabra conciencia? ¿Y qué significa esta palabra? Mire, déjeme decirle que esta palabra viene del latín y está compuesta de 2 palabras. Con, que significa con, y science, que significa conocimiento, ciencia, que significa conocimiento. O sea, en otras palabras, que la conciencia significa que usted hace algo con el pleno conocimiento de que está haciendo algo mal. No se está engañando. Por ejemplo, yo sé que no debo comer esto, que no debo mirar esto, que no debo decir esto, sé que no lo debo de hacer, pero quiero hacerlo de todos modos. Lo está haciendo con todo el conocimiento. Cuando usted termina haciéndolo, sabiendo que no está correcto hacerlo y lo termina a hacer, es porque usted tiene el conocimiento de que no debe de hacerlo. Y es ahí cuando la culpa y la vergüenza ocurren en la vida de cada uno. Usted se siente avergonzado, culpable de las cosas que ha hecho. No quería comer tantos chocolates, pero terminé comiéndome toda la caja de chocolates. Al final usted se va a sentir mal. No debía de haberlo hecho, pero lo hizo. Sabía que no estaba correcto. ¿Se recuerda usted cuando Jesús, la noche antes de ir a la cruz, se recuerda cuando él fue al huerto llamado Getsemaní, con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago? Y en ese momento él sabía que que, estaba a punto de llevar todos los pecados del mundo.
llevarlos en su vida. Y por eso él tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, Juan y Santiago, y les dijo, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Luego les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Pues él no les pidió consejo, no les pidió ayuda, eran sus amigos, él los consideraba sus amigos. Él quería que estuvieran con él. Y déjenme decirle que algunas veces eso es lo que hace un buen amigo. Un buen amigo no siempre tiene todas las respuestas. Un buen amigo siempre aparece en su vida y llega cuando todos se han ido, lo han dejado solo. Jesús le dice a Pedro, a Juan y a Santiago, quedaos aquí y velad conmigo. Orad que no entréis en tentación. Y cuando él regresa, los encuentra dormidos y les dice, así que ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Quizás ha habido ocasiones en su vida en las que tal vez usted estaba dispuesto a hacer lo que es correcto, pero simplemente parecía no tener el poder para hacerlo. Y eso le ha producido confusión, culpa y vergüenza. Lo tercero que sucede, cuando no sabemos cómo pelear la batalla que está ocurriendo dentro de nosotros, es que nos causa adicciones, nos causa compulsión, o sea, impulsos incontenibles. ¿Qué es la compulsión y la adicción? Bueno, es cuando usted comienza a hacer algo muchas veces y esto se vuelve habitual en su vida. Se convierte en un hábito. Entonces, una vez que es un hábito, usted ya no puede dejar de hacerlo. Se vuelve una compulsión. Tal vez usted ha escuchado que hay personas que son compulsivas a estar agarrando cantidad de cosas y las están guardando, que ya no tienen espacio para más, pero siguen, porque son compulsivas a comprar, a andar, a estar obteniendo las cosas que ya no necesitan. Es un hábito que tienen. Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él dice que tiene grandes y buenas intenciones, pero parece que no puede lograrlo. Mire, nada va a cambiar en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hechos con una naturaleza humana, una naturaleza caída. Hay pecado en esa naturaleza. Y eso significa que tenemos una inclinación natural, una predisposición a hacer lo incorrecto. No nos gusta lo correcto. A usted le gusta hacer lo que es fácil. A mí también. Me gusta lo popular, lo que es cómodo. Nos gusta hacer lo que nos hace feliz. A todo mundo. ¿Cuántas veces ha comenzado cada día diciendo o pensando, Señor, hoy va a ser diferente, hoy va a ser diferente? Y al final del día, nada ha cambiado, todo parece estar lo mismo. Pablo dice, ya no lo hago, está en mí, no puedo evitarlo. No está poniendo excusas, simplemente reconoce el hecho de que hay una naturaleza vieja que está dentro de él, que le gusta el pecado, y por cierto, lo mismo sucede con usted y conmigo. No hay una variante, todos pasamos por la misma. El pecado es atractivo, se mira bonito a nuestros ojos. Y les aseguro que si el pecado no fuera atractivo, no se viera bueno, no se viera bonito, y fuera, digamos, un fastidio, o fuera feo, nadie lo estuviera haciendo. Nada, nadie. Todos evitarían cometer un pecado. Pero como es atractivo, entonces se hace. Y más incluso con esta naturaleza que tenemos. La Biblia lo menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 25. Dice el escritor, hay placer en el pecado por poco tiempo. O sea que hay un placer en el pecado por un corto plazo. Pero entonces va a tener consecuencias, va
a ver un resultado, porque todo tiene una consecuencia, todo tiene un resultado. En otras palabras, podríamos decir, parafraseando, pues es divertido salir y comprar un montón de cosas nuevas y cargarlas a la tarjeta de crédito. Pero luego va a tener que pagarlas. O sea, la consecuencia es que va a tener que pagarlas. Ahorita las disfruta, pero va a tener que pagarlas por mucho tiempo. Una cosa es quedarse despierto en toda la noche y en la mañana, al siguiente día, va a haber una consecuencia. Puede ser que a muchos les guste tomar en las noches o un día anterior y beben y beben y beben. ¿Cuál será la consecuencia al siguiente día? Pues a muchos que les ha pasado, tienen dolor de cabeza. Esa es la consecuencia, tienen malestares. Es una consecuencia por haber hecho lo que no se debería de estar haciendo. Siempre habrá una consecuencia por todo lo que hagamos, siempre. Sea bueno o sea malo, va a haber una consecuencia. Pablo dice que el pecado es divertido. Y la verdad que de eso no hay duda. Pero no vale la pena pagar por un placer que dura poco. Lo cuarto que sucede cuando no se puede pelear o cuando no se sabe pelear la batalla y continuamos en ese estado de perdiendo, de derrota, qué sé yo, es cuando ocurre la autocondenación. Mire, es posible que muchos de ustedes se han vuelto realmente buenos en esta situación. Usted me va a decir, ¿qué quiere decir? ¿O qué está diciendo? Bueno, déjeme decirle. Son expertos en condenarse a sí mismos. Porque siguen tropezando en la misma área una y otra vez. Y diciendo comentarios como, todavía pierdo los estribos. Todavía digo cosas malas. O digo palabras malas. Todavía tengo esos pensamientos. Y usted comienza a decirse, no soy bueno, no valgo la pena. No valgo nada. ¿Por qué debería llamarme cristiano? Dios no me quiere. Está enojado conmigo. Usted está comenzando a condenarse a sí mismo. Es señal de que usted está en una batalla espiritual. Óigame bien, cuando nos estamos en ese tipo de cosas, en esa condenación, esa autocondenación, y déjeme repetirlo, somos buenos a eso, somos buenos en ese aspecto. Nos autocondenamos, siempre hay este tipo de pensamientos. Pablo dice en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Quién le dijo eso a él? Bueno, él se está diciendo eso mismo, eso a sí mismo, se lo está diciendo a sí mismo. Se está menospreciando, se está condenando a sí mismo. Es cuando tiene aquellas áreas habituales o aquel hábito en la que ha fallado una y otra vez. Déjeme preguntarle, ¿cuántas resoluciones ha hecho que no ha podido mantener? ¿Cuántas? Yo les aseguro que es allí cuando, o es así como comienza a menospreciarse uno y a autocondenarse. No, no lo haga. Hay otra cuestión, otra cosa que sucede en nuestra vida cuando estamos en esta batalla, y es la frustración. La frustración es la quinta cosa que sucede cuando un cristiano está tratando de vivir en su propia fuerza en lugar del poder de Dios. Usted se va a frustrar. Mire, veamos lo que dice Pablo en los siguientes versículos. En la segunda parte del versículo 18. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Déjenme darles un ejemplo. Veamos el ejemplo de la gravedad. La Biblia llama la ley del pecado, lo que a la Biblia llama ley del pecado, es lo que nosotros podíamos decir que es la contraparte de la ley física de la gravedad.
déjenme explicarles. Ambas leyes lo van a tirar hacia abajo, lo van a querer tener abajo. Si yo estuviera en una parte alta y ustedes están en la parte baja, va a ser más fácil para ustedes que me jalen hacia abajo que yo venga y los quiera subir hacia arriba. Es más fácil por la gravedad. Es la ley de la gravedad en el ámbito físico. Todo lo que está arriba tiene que bajar. Entonces es más fácil que ustedes me bajen a que yo los pueda hacer subir. Ahora, en el ámbito espiritual, por la ley del pecado, siempre será más fácil que usted sea derribado y hacer lo que es incorrecto, lo que no está bien. Lo mismo sucede conmigo. Pero déjenme decirle, si yo quisiera ignorar la ley de la gravedad y dijera que voy a volar, que yo quiero ser el primer ser humano que vuela por sus propias fuerzas y sus propias maneras, y comienzo a batir mis alas, o decir mis brazos, ¿no? Mis manos arriba y abajo. Yo les aseguro que yo podría mover tan fuerte como quiera y mientras yo quisiera. Y nunca me voy a levantar del suelo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad es más fuerte que mi habilidad natural para volar. Bueno, lo mismo es cierto en el ámbito espiritual. Cuando trato de hacer lo correcto simplemente por la fuerza de voluntad, solo estoy batiendo mis alas, no me voy a levantar del suelo. Consideremos otro ejemplo. Digamos que una persona o varias personas que por 1 o 2 semanas o quizás un mes, quizás un año, dejaron el tabaco, dejaron el hábito de fumar, dejaron el hábito de tomar, dejaron el hábito de endrogarse, de tomar drogas, dejaron el hábito de la pornografía y luego después de un tiempo, pasa un tiempo, un año, quizás más, regresa. Después de ese tiempo, regresa a los mismos hábitos, al cigarro, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a gritarle a la familia. Déjeme decirle que le va a ser difícil, muy difícil, cambiar simplemente por sus fuerzas. Hay quienes logran, pero ¿cuánto les cuesta? Cuando usted y yo tratamos de cambiar por la fuerza de voluntad o por la propia voluntad, nos vamos a cansar rápido. Usted se va a cansar rápido, se va a rendir y va a dejar de intentarlo. Nos va a vencer o lo va a vencer la ley del pecado espiritualmente. Les va a causar frustración en su vida, va a causar frustración en mi vida. Cuando yo trato de hacerlo en mi propio esfuerzo, en mi propia voluntad, probablemente pueda triunfar por un periodo corto, pero eventualmente me va a hacer caer nuevamente. Por eso es que hay personas que dicen, cuando vine a Cristo, todas las cosas estaban bien, sentía paz, había tranquilidad. Sentía que todo lo podía hacer. Todo era bueno. No tenía malos pensamientos. Trataba bien a mis semejantes. Pero eventualmente, si no tenemos el cuidado, si no nos guiamos por lo que el Señor está diciendo, si no estudiamos su palabra, si no tomamos en consideración lo que Él nos está diciendo, nuestros valores van a cambiar. Vamos a regresar a los mismos hábitos, a las mismas costumbres. ¿Por qué en nuestra sociedad no hay valores productivos o buenos valores que edifiquen a la persona, al niño, al pequeño que está en el kinder o en la escuela? ¿Por qué hay tanta violencia? Porque todo lo estamos tratando de hacer en leyes humanas
dejando a un lado a Dios, dejando los principios que Él estableció claramente. Si nosotros los seguimos, todo va a ser bien. Estaríamos combatiendo esta batalla, no tendríamos una batalla, digamos, o no estaríamos perdiendo la batalla, estaríamos luchando, porque dice la Escritura que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tenemos que lidiar con esta naturaleza que llevamos dentro de nosotros, la cual batalla día a día. Y si lo hacemos en nuestra propia fuerza, la mayor parte del tiempo vamos a fracasar, vamos a fallar. Por eso es que es bueno que nosotros tratemos, busquemos, que no tratemos de levantarnos en nuestro propio esfuerzo, sino que busquemos la dirección del Señor. Mire, el Salmo 143, versículos 8, 9 y 10, hay una enseñanza tan poderosa en la cual usted día a día, si usted la pone en práctica, le va a ayudar, porque es una manera de poder hablar con el Señor. Dios está cerca de nosotros. Miren la palabra del Señor, y se las digo porque es importante que cada mañana y cada noche podamos dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida durante ese día, o por lo que pude lograr hacer, o por lo que no pude lograr hacer, pedirle perdón. Mire, cómo dice la palabra. Dice así el versículo 9 del Salmo 143, versículo 8, perdón. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué bueno es que cada día en la mañana podamos comenzar con versículos como este, como la Escritura como esta. Hay muchas a través de la Escritura que nos ayudan a buscar al Señor continuamente, a pelear esta batalla. Dios nos ha dado una herramienta, usémosla. Batallamos contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. No es una batalla fácil, así que será mejor que nos agarremos de la herramienta que Dios nos ha dado. La semana próxima vamos a continuar con esta serie. No les puedo decir cuánto tiempo más, pero es una serie que hemos comenzado esta mañana sobre lo que es una batalla y la batalla que sucede en la vida de cada uno, de cada creyente, especialmente del creyente. Batallamos continuamente. Y para eso, pues, yo quiero que también le demos gracias a Dios por habernos concedido este tiempo, por habernos mostrado, por habernos enseñado a realizar de que tenemos una lucha, una batalla, que parece que la estamos perdiendo, pero la victoria ya fue ganada, la victoria ya fue obtenida y solo es cuestión de que nosotros sepamos cómo afianzarnos de esa victoria. Pero antes tenemos que batallar continuamente, día a día, hasta que venga Jesucristo. Esa batalla continuará en nosotros. Así que la próxima semana continuamos y los invito a que continúen ustedes escuchando pues estos mensajes. Son de una gran ayuda para cada uno de nosotros. Para mí ha sido bastante educativo para entender. Pablo quiere que entendamos lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero bien, hermanos, si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, le digo a usted, amigo o amiga que nos visita, y quiere tomarlo, si usted está enfrentando esa lucha, si usted no entiende por qué todas estas circunstancias suceden en su vida, por qué cuando usted quiere hacer las cosas bien no las hace, o por qué cuando usted quiere hacer o decir palabras agradables de ayuda,
termina haciendo lo contrario. Y la verdad es que usted necesita entregar su vida a Cristo, reconocer que Él murió en la cruz por el perdón de sus pecados, no solamente los suyos, por los de todos que reconocen que necesitan un Salvador. Hermana o hermana, si usted se ha alejado del Señor, regrese a las sendas antiguas. Reconozca y recuerde que Cristo murió por usted y que lo está esperando. Él no le va a guardar rencor, Él simplemente está con los brazos abiertos diciéndole, aquí estoy, regresa a mí, regresa a las sendas antiguas, a las enseñanzas. Y a usted, hermano, amigo o amiga, que si usted quiere hacerlo ahora, hágalo. Tome esa decisión, tome ese paso de fe y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Y para eso yo lo invito a que usted ore conmigo. Puede hacerlo de esta manera o puede hacerlo de la manera que usted considere. Pero puede decirle básicamente esto: Señor, reconozco que soy pecador, que he pecado contra usted. Le pido me perdone. Me arrepiento, Señor. Le ruego que haga de mí, que venga a mí y me haga una nueva persona. Que me ayude, Señor, a batallar esta batalla que hay dentro de mí, Señor. Reconozco que solamente con usted puedo lograr, Señor, triunfar. Porque la victoria usted la consiguió en una cruz hace 2000 años, más de 2000 años. Le pido que haga de mí una nueva persona. Le ruego que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdeme a caminar, ayúdeme. Me entrego a usted y lo recibo como mi Señor y mi Salvador. Le doy gracias y doy gracias en su nombre, Señor Jesús. Amén. Si usted lo hizo, déjeme decirle, todas las cosas viejas han quedado atrás. Comienza un nuevo camino. ¿Habrá lucha? Habrá lucha. Batallas las tendrá. Pero recuerde que al final de todo, usted recibirá una recompensa. Al final de que todos hayamos cruzado la meta final, habrá una recompensa. Jesucristo ha preparado una morada para usted en la eternidad. Tiene una corona de gloria hacia usted, que ha permanecido fiel en el camino. Y déjeme decirle que de ahora en adelante, Dios lo ha recibido. Dios no rechaza a nadie. Cuando uno viene con un corazón compungido, Dios no lo rechaza. Dios está con usted desde ahora en adelante y siempre lo ha estado, pero de ahora en adelante Él va a ser más real a su vida. No lo puede ver, pero lo va a poder sentir. Y hermana, hermano, si usted volvió, si usted se reconcilió con el Señor, gloria a Dios. Dios nunca lo ha dejado. Usted se alejó de Él, pero Él nunca lo ha dejado. Así que dele gracias al Señor que hoy usted sigue caminando. Usted se ha reintegrado a esa carrera. Gloria a Dios por usted y por usted, hermano y hermana. Bien, diciendo esto, vamos a terminar este tiempo con una oración, dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está diciendo, porque su palabra nunca va a regresar vacía. Siempre va a salir y va a regresar con el propósito para la que fue mandada, para la que ha salido. Así que démosle gracias a Dios porque Él es grande, que Él es poderoso y porque Él es digno de recibir nuestra honra y nuestra adoración. Así que yo los invito, hermanos. Pueden hacerlo parados, sentados, si se quieren arrodillar, como usted quiera. Pero hagámoslo de esta manera. Padre eterno, celestial, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra. Señor, le damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por este día que nos concedió. Por este día que nos ha dado para gozarnos en su presencia, Señor. Por cada día que podemos estar, Señor, cerca de usted. Gracias por ayudarnos a combatir esta lucha que hay dentro de nosotros, esta lucha interna, esta batalla, Señor.
Gracias por ayudarnos a combatir la confusión, para hacernos entender, para ayudar a combatir la culpa y la vergüenza, para ayudarnos a combatir las adicciones y las compulsiones, esos impulsos que nos hacen, Señor, llenarnos de cosas o de otras circunstancias, Señor. Gracias por ayudarnos contra la autocondenación, Señor. Por ayudarnos con la frustración, la cual, Señor, veremos en la siguiente semana, Señor. Gracias por sus palabras que son de aliento a nuestra vida, a nuestra alma. Ayúdenos a mantenernos firmes en esta lucha, a seguir corriendo la carrera que ha puesto delante de nosotros, para que un día podamos llegar al final, Señor, y podamos recibir de usted esa corona de gloria, Señor. Gracias, Señor. Padre, le pedimos, Señor, oh Dios, como todos los domingos, Señor, le pedimos por la vida del presidente y la señora vicepresidente de esta nación, Señor. Oh Dios, Espíritu Santo, rogamos, Señor, que usted toque el corazón de estas personas. Ponga, Señor, en el corazón de ellos el deseo de conocer su palabra, de hacer su voluntad, de no hacer la voluntad humana, pero la voluntad suya, Señor, que es sobre todo más importante. Padre, bendiga el caminar de ellos, protéjalos del peligro, Señor, así como a los congresistas y legisladores, Señor, como los gobernadores y los alcaldes de las diferentes ciudades y estados, Señor. Guárdelos, Padre, tóquelos, Señor, toque el corazón, ponga ese deseo, despierte, Señor, ese deseo por conocerlo realmente, Señor. Por no sea solo de palabra, pero que sea, Señor, de hecho. Que no tengan solo el quererlo, pero el hacerlo, Señor. Bendígalos, Señor. Protéjalos. Líbralos de este virus que hay, Señor. Padre, por las enfermeras, los doctores, paramédicos que están luchando continuamente, día a día, contra esta pandemia, Señor. Líbrelos, guárdelos, protéjalos, Señor. Que su salida sea con bien y su regreso a sus hogares sea con bien, Señor. Guárdelos del peligro, Señor. Así con las autoridades, Señor. El ejército, Señor, con los presidentes de las naciones donde usted nos ha sacado, Señor, protéjalos y líbralos del peligro y del mal, Señor, que el caminar de ellos sea recto, Señor, se lo pedimos, Señor. Padre, así yo le pido por todos los que están enfermos que puedan ser levantados de esa cama, Señor, por aquellos que han sido sanados, gracias y toda la honra sea para usted, Señor, porque usted, Señor, es el que ha dado la oportunidad de tener una oportunidad más de vida, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por todos aquellos que sufrieron, Señor, la pandemia, el virus, pero están levantados, Señor. Por aquellos que partieron, Señor, les rogamos, Señor, que haya consuelo, Señor, en sus familiares. Padre, por mis hermanos y hermanas, Señor, por mis amigos que nos ven, bendígalos, Señor. Bendiga su caminar, bendiga su vida, Señor, sus trabajos, sus negocios, su salud, Señor, sus hijos, Padre. Por mis hermanos, Señor, que nos están esta mañana aquí con nosotros, bendígalos, Señor. Provéale, Señor. Padre, gracias le damos, Señor, porque todo se ha hecho, Señor, para honrarlo, para bendecir su nombre, glorificarlo. Digno es usted, Señor, de recibir toda honra y toda gloria, Señor. Señor, oh Jehová de los ejércitos, gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos ha concedido. Le damos las gracias en el nombre de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Hermano, amiga, Dios los bendiga, que tenga un buen resto del día y una semana bendecida. Que Dios los guarde y será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. En el nombre de Jesús les doy las gracias. Que reciban una bendición. Amén. Que tengan un buen día.